Hoy vamos a hablar sobre algunos elementos nuevos, ¿verdad? La clase pasada estábamos hablando sobre lo que viene siendo la etiqueta IMG y la etiqueta A. ¿Se acuerdan? ¿Aló? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué hacía la etiqueta A? ¿Quién me recuerda? La etiqueta A era para... ¿Para qué era la etiqueta A? Para los enlaces. Para Para los enlaces o enlaces. hipervínculos, ¿verdad? Enlaces o hipervínculos. Muy bien. ¿Y la etiqueta IMG, para qué nos servía? Para agregar imágenes. Para agregar imagen. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver lo que vienen siendo enlaces de formularios. Ustedes han visto en las páginas web, ¿verdad? Cuando aparece, por ejemplo, cuando armamos un correo, ¿verdad? Aparecen unos elementos que son unos botones, unos cuadros de textos, ¿verdad? Unas listas plegables. Todos esos elementos se administran con lo que viene siendo HTML. ¿Ok? Para eso vamos a ver aquí unos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. Me avisan si lo ven o no. ¿Lo logran ver ahí? Sí, profe. Yo lo veo. Vamos a trabajar con el HTML. Entonces, vamos a administrar aquí el lenguaje en español, ¿verdad? La cabecera. Vamos a trabajar con el UTF-8. Todo esto ya lo explicamos en la primera clase, ¿verdad? Donde estábamos hablando cómo administrar o cómo crear una página HTML. Entonces aquí en el título le vamos a poner formularios, ¿verdad? Formularios en HTML. Cuando hablo formularios, ¿verdad? En HTML se hace referencia a estos que son los botones, cuadros de textos, etiquetas y otros elementos, ¿verdad? Más tardecito les voy a publicar el documento explicando, ¿verdad? Detalle a detalle qué es cada elemento, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una pequeña apertura para que lo visualicen. Ahí mismo en el documento va a estar su tarea. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a visualizar los elementos. Vamos a ir uno por uno. El primero que vamos a ver, ¿verdad? Es el que va a contener todo. Cuando hablamos del todo, vamos a hablar sobre el elemento form, ¿verdad? Y vamos a utilizar el modo get, ¿verdad? El método get, recuerden que el método get, bueno, les digo así, el método get, lo que permite es que la página obtenga, ¿verdad? Los elementos que se están ingresando en los elementos del formulario. O sea, ya sea un texto que nosotros escribamos, ya sea una dirección de correo electrónico, ya sea un número, etcétera, etcétera. Todo eso lo obtenemos con el método get. Entonces, se abre lo que viene siendo la etiqueta form. En action vamos a poner, ¿verdad? La acción que va a trabajar lo que va a hacer el formulario. Lo podemos dejar en blanco. Y el método, lo vamos a trabajar en get. Dentro de los formularios vamos a empezar a administrar cada uno de los elementos. Los labels que nosotros conocemos como etiquetas. Las etiquetas son aquellos textos que nosotros visualizamos en las páginas. Ya, por ejemplo, escriba aquí su nombre y aparece un cuadrito donde vamos a escribir el nombre. Ese texto que está antes del cuadrito es una etiqueta. Esa etiqueta la trabajamos, ¿verdad? Con
label. La etiqueta label, ¿verdad? Me administra una etiqueta de texto. En el valor for, nosotros especificamos en cuál va a ser su, digámosle, su procedimiento, por ejemplo, ¿verdad? O explicar, ¿verdad? El motivo por el que está declarado. Entonces, por lo general, el for se administra en, o por ejemplo aquí, la etiqueta vamos a decir vamos a hacer como que si, vamos a armar un correo, ¿verdad? Como que vamos a armar un correo. Lo vamos a hacer así. Entonces aquí vamos a decirle que tú, ¿verdad? O lo vamos a poner en español así, en minúscula. Entonces label, la etiqueta label, ¿verdad? Va a tener su identificador y va a decir para. Muy bien. Entonces esa es la primera, ¿verdad? Las etiquetas de texto. Los cuadros de textos nosotros los referenciamos con la etiqueta input. El input, ¿verdad? Me administra a mí lo que viene siendo estos elementos. ¿Ya? Aquí nosotros podemos especificar qué tipo de input vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, el tipo de input button no se ocupa normalmente. También tenemos el tipo de input checkbox, que es donde aparece un cuadrito y lo podemos seleccionar o no. Podemos seleccionar lo que viene siendo un color, una fecha, ¿verdad? Una fecha y hora o un email. Como lo que vamos a hacer es armar como que si fuera un email, vamos a ocupar la que dice email. Entonces el type, ven que se ocupa como email. Entonces el email especifica qué es lo que vamos a hacer. En el ID vamos a poner el mismo elemento, ¿verdad? El mismo valor que tiene el atributo for. Entonces aquí ya en ID vamos a ponerle para, porque va a ser el ID que va a especificar ese input, que va a hacer referencia a la etiqueta de aquí. Y el name lo podemos especificar nosotros, ¿verdad? Aquí podemos poner, por ejemplo, correo electrónico. Por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo se va a visualizar esto? Voy a guardar este archivo en el escritorio. Vamos a poner aquí clase. Entonces tengo ahí el archivo, ¿verdad? Y lo vamos a mostrar en la página web, ¿verdad? Aquí en lo que viene siendo el Microsoft Edge. Permítanme. Vamos a abrirlo aquí. Muy bien. Voy a cortar y lo voy a agregar aquí para que lo visualicen. Estamos aquí. Si miran aquí, la etiqueta es este texto que está aquí. Y el input es este cuadro de texto que está acá. ¿Sí lo logran ver o le hago zoom? ¿Ah, chicos? ¿Sí se visualiza? Sí, sí está bien. Muy bien, entonces, eso es lo que enlazamos, ¿verdad? El label es este que está aquí a la izquierda, el que dice para. Y el input es este que está aquí. Entonces el input es donde nosotros escribiríamos lo que viene siendo el texto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar otros elementos. ¿Verdad? Vamos a seguir agregando aquí. Voy a poner quitar la ventanita. ¿Verdad? Y vamos a seguir agregando. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, y vamos a poner un cuadro, ¿verdad? Donde yo pueda seleccionar varios elementos. Entonces aquí voy a poner otro, ¿verdad? Otro label, que este label se va a llamar la temática, ¿verdad? Temática. Y aquí le voy a poner, ¿verdad? Que seleccione la temática del correo, por ejemplo. Y vamos a agregar esta que viene de aquí, esta otra etiqueta llamada select. El select
¿verdad? Obtiene lo que viene siendo los elementos que vamos a poner en el cuadro de selección. Simplemente aparecen, ¿verdad? Lo que vienen siendo tantas opciones, nosotros seleccionemos para especificar cuál es el que vamos a ocupar. Entonces, el ID siempre va a tener el mismo valor que el atributo for. ¿Verdad? Entonces aquí ponemos temática. Y el nombre, pues podemos ponerle uno que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí temática del correo, por ejemplo. Entonces aquí dentro de la etiqueta select vamos a utilizar la etiqueta option. La etiqueta option, ¿verdad? Yo puedo administrar lo que vienen siendo las etiquetas. Voy a utilizar 3, por ejemplo. Entonces, voy a agregar una aquí que no tenga el atributo valor, porque este va a ser la principal. Entonces voy a poner aquí, ¿verdad? Elija, bueno, selecciona una opción. Y aquí, entonces aquí, el primero. Vamos, como es un correo, vamos a decir que vamos a poner una propuesta, por ejemplo. Vamos a decirle también que puede ser un reporte. O que sea otro, por ejemplo. Y aquí le pongo los valores. Entonces lo voy a poner aquí. Propuesta, pero en minúscula. Le vamos a poner reporte. Y aquí le voy a poner otro. Entonces ahí ya tengo especificados los elementos. ¿Cómo se va a visualizar esto? Vamos a visualizarlo en la página web. Muy bien, entonces vamos a verlo aquí. Voy a actualizar acá y miren ahí. ¿Sí lo ven? Lo que agregamos fue este texto temática, ¿verdad? Con el elemento label. Y me aparece aquí lo que viene siendo la lista. Miren ahí qué bonito. La propuesta, entonces ahí me aparece el tipo, ¿verdad? Propuesta, reporte, otro. O tal el elemento que dice selecciona una opción. Muy bien, hasta aquí ya tenemos, ¿verdad? Ya hemos visto 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? ¿Quién me dice? Label, input y el select, ¿verdad? Son los que visualizamos aquí. Label, input y select. Entonces, el primero es el label, que es para especificar el texto. El input, que es para especificar que nosotros vamos a escribir dentro de ese texto, ¿verdad? Es dentro de ese cuadro de texto. Tenemos el select, ¿verdad? Donde nosotros podemos seleccionar, poner las opciones, ¿verdad? Que el usuario puede seleccionar. El select, si lo visualizan así, es prácticamente como que estuviéramos utilizando una lista. Solo que en vez de UL o OL, utilizamos select. Y en vez de los LI, utilizamos los options. Ya. De tal modo que se arme lo que viene siendo el cuadro que visualizamos hace poco, ¿verdad? Donde podemos seleccionar varias opciones. Muy bien. Vamos a agregar otro elemento. Vamos a agregar, ¿verdad? Lo que viene siendo el asunto. Como lo que estamos haciendo es un correo, ¿verdad? Vamos a administrar lo que viene siendo el correo. Vamos a poner el asunto, ¿verdad? Del correo. Si ustedes miran cuando hacen un correo, aparece la opción de asunto. Entonces vamos a agregar la opción de asunto. Entonces ponemos aquí el label. Y el for, le vamos a poner aquí lo que viene siendo asunto en minúscula. Y aquí voy a poner asunto en mayúscula. Y voy a poner otro input para poner lo que viene siendo el elemento. Entonces aquí, type, lo vamos a dejar en texto. Porque, ¿verdad? Va a ser el tipo de elemento que vamos a ocupar. Es un texto lo que vamos a poner. Muy bien, el ID vamos a ocupar, recuerden que el ID va a ser siempre el mismo elemento del valor de for. Poner for. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el otro elemento, ¿verdad? Que viene siendo el de asunto.
Perdón, aquí va a ser asunto. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a visualizar esto? Lo vamos a ver en la página. A ver, lo que vamos a utilizar y ahí está, asunto. Miren, ya tengo lo que viene siendo el texto, el cuadro de texto para el asunto. Muy bien. Entonces ahora vamos a proseguir. Vamos a poner ya prácticamente el cuerpo del correo, ¿verdad? El mensaje en sí. El mensaje del correo. Entonces vamos a venir y vamos a editar otra vez el código HTML. ¿Verdad? Y en este caso vamos a agregar lo que viene siendo el área de texto donde vamos a escribir. Entonces vamos a agregar aquí un label, ¿verdad? Que este label se va a llamar aquí cuerpo. Cuerpo del mensaje. Y vamos a crear un text area, ¿verdad? Bueno, no vamos a especificar columnas y filas, vamos a dejarlo así. Y el ID igualmente va a ser el valor del atributo for. Entonces en este caso es cuerpo. Y el name podemos especificar, ¿verdad? Que como poner aquí mensaje. Y dejamos lo que viene siendo el text area, ¿verdad? De tal modo que ahí el usuario puede escribir lo que viene siendo el cuadro donde va a escribir el mensaje. Miremos cómo se visualiza, ¿verdad? Y vamos a actualizar acá. Y ahí está, miren. Entonces aquí podemos especificar el correo, miren. Vamos agregando. Y todo lo que vayamos agregando aquí se va a ir visualizando. Ya es un cuadro de texto donde nosotros podemos escribir tanto nosotros necesitemos escribir. Muy bien. ¿Qué nos falta visualizar? ¿Quién me dice? ¿Qué elemento faltaría? Faltaría el button, ¿verdad? Vamos a ocuparlo en el tipo submit. El tipo submit lo que hace es como que accionar lo que viene siendo el botón. Entonces aquí dentro de las etiquetas button vamos a escribir lo que va a decir el botón. Entonces aquí vamos a decir enviar mensaje, por ejemplo. ¿Cómo se va a visualizar? ¿Verdad? Vamos a visualizarlo en la página web. Y vamos a actualizar aquí. Entonces miren, ahí está el botón. Entonces, si yo le doy clic, miren que prácticamente hace como que se actualiza la página, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, digo entonces pongo mi correo, octavio@yahoo.es, por ejemplo. La temática es un reporte. El asunto, vamos a decirle aquí, reporte semanal de HTML, por ejemplo. Cuerpo de mensaje, entonces vamos a poner aquí, hola, por medio de este mensaje envío lo que viene siendo, entonces ahí el mensaje. Y si lo doy aquí, prácticamente se actualiza. Ya, entonces eso es lo que administra lo que va a ser una página web con los formularios. Estos elementos que vemos aquí son los que vamos a trabajar. Ya, como les dije, vamos a hacer varias cositas aquí con eso. No vamos a administrarle código, ¿verdad? Porque si no se nos haría más largo lo que es la clase y no avanzaríamos mucho, ¿verdad? Porque ya eso es programación y ustedes todavía no vamos a entrar a lo que viene siendo programación. Muy bien, entonces, ¿tenemos dudas con respecto a estos elementos? ¿Ah, chicos?
Ajá, chicos. ¿Sí o no? Profe. No, No, a ver, entonces les pregunto. ¿Para qué era el input? ¿Qué me permite a mí hacer el elemento input de los formularios? A ver, chicos. Le falta un poquito. Otro poquito. Nadie. El último ya. A ver, pues, ¿qué era el text area? Un cuadro de texto. Bueno, el text area no es un cuadro de texto, pero miren aquí. El text area me permite poner un área completa, ¿verdad? Donde yo puedo especificar que ahí se va a escribir un montón. Miren la diferencia en el text area con lo que viene siendo el input. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Ah, chicos. que, Ajá, ¿cuál es la diferencia? que el text area puede agrandar el cuadro a como vos querás, ¿no? Ajá, ¿qué más? Aparte de eso, el text area permite hacer saltos de línea. Salto de línea hace referencia a que podemos hacer enter como que estuviéramos escribiendo párrafos. Mientras que aquí no se puede. Porque si dan enter, prácticamente lo que hace es activar el cuadro, el botón de enviar mensaje. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia también que es notable. Bien. El elemento select, ¿para qué es? Para poder seleccionar entre varias opciones. Ajá, perfecto. Para poder seleccionar entre varias opciones. Prácticamente eso es. ¿Verdad? Se te arma este cuadro, ¿verdad? Con una flechita aquí donde vos podés seleccionar varias opciones. Estas opciones las administras, ¿verdad? Con las etiquetas option, que es la que ven aquí. Se administran dentro de la etiqueta select. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, input, select, text area y button, ya que son los elementos que vamos a visualizar, ¿verdad? Entonces, ahí está la explicación de la estructura de los elementos de los formularios. ¿Qué más se pueden hacer con estos formularios? A ver. Yo he visto algunos trabajos que hasta colores le han metido. Quiere decir que buscan información, ¿verdad? Entonces aquí ustedes también pueden buscar aquí en internet, ¿verdad? Aquí aparecen varios ejemplos. Pueden buscarlos, pueden leerlos. Ya, por ejemplo, ejemplos forms en HTML. Entonces aquí pueden visualizar, miren. Están los tipos, miren, ahí están explicando también lo que viene siendo el input, el output. Ahí hay un ejemplo general, miren lo que está ahí. Entonces vamos a copiar todo esto y lo vamos a visualizar cómo se ve. Vamos a copiarlo y lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer otro archivo. Y vamos a ver aquí el tipo HTML.
Pego todo eso. ¿Verdad? Y miren ahí. A ver, vamos a formatear esto. Vamos a habilitar. Vamos a formatear todo esto. Ok, pues ahí lo tenemos. Vamos a visualizar cómo se ve esto. Vamos a guardar aquí como ejemplos forms. Y lo vamos a abrir aquí. Ejemplos forms. Miren ahí qué bonito se ve. Entonces, nombre. Pueden poner el nombre aquí, correo electrónico, pueden poner aquí, URL de la página, www.google.com. Ejemplo, de la fecha, como podemos seleccionar aquí una fecha, el tiempo, podemos seleccionar la hora. Ahí, miren. Fecha y día de nacimiento, ahí es un texto. Aquí podemos poner el mes, miren. Semana, por ejemplo, también, miren. Número, ¿verdad? Entonces ahí podemos seleccionar entre -10 y 10. No podemos bajar más o no podemos subir más. Intervalo desde 0 hasta 10. Entonces ahí podemos seleccionar aquí. El teléfono ahí podemos ponerlo, el término de búsqueda, por ejemplo, aquí. Y él va a buscar aquí. El color, podemos seleccionar colores. Y el submit, ¿verdad? Que es lo que hace ahí. Incluso aquí me aparece que rellene este campo. Entonces incluso aquí, miren. Me especifica todo eso. Entonces todos esos elementos se los voy a explicar en lo que viene siendo el documento. Ya igualmente aquí aparece, ¿verdad? Cómo lo van a hacer. Varios elementos, se pueden hacer varios elementos. Ya hay bastantes cositas. Incluso aquí hay en la página oficial de lo que viene siendo los creadores de HTML, aparecen toda la información, solo que está en inglés. Pero si uno tiene la disponibilidad de aprender, ¿verdad? Puede venir aquí y con solo ver el código, ok, podemos hacer esto. Ya, incluso creo que Google tiene la opción de traducir. Entonces ahí está traduciendo y también. Ya solo que esta traducción es muy implícita, pero ahí lo pueden visualizar. Ya, entonces ahí explican el tipo del input, el tipo del label, cómo lo pueden armar, ¿verdad? El text area, cómo lo pueden administrar, el button, cómo lo hacen, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Hay unos elementos donde ya explican, ¿verdad? Varios elementos. Igualmente les digo, ¿verdad? Solo es cuestión de leer y practicar, ¿verdad? Porque uno practicando va aprendiendo cómo administrar. Todo es cuestión de querer aprender. Muy bien. Entonces me dicen que no tienen preguntas. ¿No hay más preguntitas? ¿Ah, chicos? No. No, Muy bien, entonces yo les estaré publicando la tarea y igualmente van a tener 2 semanitas para hacerla. No se dejen atrasar, muchachos, porque todos lo hacen a último momento. Y les repito, ¿verdad? Que si todos lo hacen a último momento, les van a salir mal los trabajos. Hay trabajos bien bonitos y son los que me han entregado, ¿verdad? Con tiempo y forma.
Pero lo que me entregaron ya a último momento, se ven unos trabajos totalmente pobres. Por lo mismo, ¿verdad? Entonces, pongan de su parte también, chicos. Bien que tiempo se les da, igualmente yo los atiendo en lo que viene siendo el Teams. Varios me han preguntado en Teams y yo les respondo. Muy bien. Entonces, quedaríamos por acá, chicos. Diga, Yasmina. Yasmina tiene levantada la mano, dígame. Ok, parece que no hay nada, ok. Entonces, quedaríamos por acá, chicos. Nos vemos. Se me cuidan. Pasen buenas tardes.